Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Juan Martín Devoto, gerente general de la compañía de seguros Insur. Juan Martín, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Horacio, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Contanos cómo se están manejando el Insur desde el punto de vista de la operatoria en medio de la pandemia. En este grado de excepcionalidad nos estamos manejando muy bien. Esto arrancó el año pasado en marzo y nos encontró muy bien posicionados en cuanto a la operatividad. Ya estábamos a los pocos días trabajando 100% online, con los servidores a total disposición, la gente trabajando en sus hogares, y eso lo fuimos manteniendo durante todo el año. Esa circunstancia a nosotros nos permitió dar un muy buen servicio y nos otorgó la posibilidad de seguir operando, de estar no solamente lo que es acá en Buenos Aires, sino en el resto del país, cuidando a nuestros colaboradores, cuidando el negocio y fundamentalmente pudiendo trabajar, que era uno de los dilemas más grandes que teníamos en el año pasado, que seguimos teniendo, economía o salud. Y lo pudimos sortear. Y eso para nosotros fue un gran desafío. Y yo creo que fue producto también de un buen trabajo de recursos humanos, un buen trabajo de parte de todos y una estrecha colaboración de todos los equipos, para tratar de solucionar esta excepcionalidad que se nos presentó. Claro. Así que fue interesante el trabajo y sacamos muchas conclusiones para trabajar a futuro, para organizarnos, para mejorar o incrementar la confianza en que esta nueva modalidad de home office es simplemente una forma distinta de trabajar. Lo que más importa es trabajar, ofrecer un buen servicio. No nos quitó esa esencia, que era lo fundamental y lo que me parece que muchos estuvieron con temor de perder, ¿no? Esa esencia de cada una de las empresas. Te consulto, Juan Martín, ¿qué evolución mostró la contratación de los seguros de crédito y caución en Insur durante la pandemia y cuáles son, según tu óptica, los sectores más dinámicos? La evolución fue buena. Estamos en dos sectores muy dinámicos en cuanto a la necesidad de tener por el lado de crédito, línea de crédito, financiación. Estamos muy de la mano de lo que es el riesgo crediticio. O sea, todo aquello que está vendido a crédito debe tener una cobertura y bueno, el seguro de crédito en ese sentido fue más que necesario. Entonces tuvimos mucho más pedidos. Había también mucho temor de lo que iba a pasar. Recuerden, no me parece lejano en el tiempo, pero marzo, abril, mayo del año pasado estaba esta sensación de corte de la cadena de pagos, donde no se sabía qué iba a pasar, donde los instrumentos ni siquiera se estaban organizando para decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo firmo? ¿Cómo pago? ¿Qué cheque? Bueno, todo eso alteró esa pequeña coyuntura, pero en el seguro de crédito por lo menos se reordenó y tuvimos mucho más pedidos. Y la verdad que eso fue muy interesante. En el lado de cauciones estuvo todo esto de las obras grandes, el tema de cómo se manejó también la cadena de pago, obras paralizadas, constructoras con dificultades. Creo que se fue normalizando a partir de mitad de año. No hubo siniestralidad masiva, que eso era también un miedo que existía en el sector, y también existió esto de, bueno, obras más chicas. Nosotros, al estar un poco diversificados en el resto del país, pudimos aprovechar esta posibilidad de tener, nosotros estamos en Córdoba, en Rosario y en Mendoza, y vimos más obras chicas, vimos todo el tema aduanero que persistió, pero en ambos sectores nosotros vimos un buen manejo digamos, no es que mermó el trabajo, sino todo lo contrario, creció, así que nos puso frente a un desafío. Y decime en tema de tecnología, ¿la pandemia los obligó a incorporar algunas cosas? ¿Cambiaron algo? Ya veníamos trabajando en eso. Parece muy sencillo decir, bueno, teníamos todos laptops. Parecería como que, no sé, descubriste la pólvora. Pero ya veníamos anticipando esto de tenemos que tener cada uno nuestra independencia, nuestra individualidad. Tenemos en la compañía, somos varios pisos o a lo mejor viajamos al interior. Nos encontró bien posicionados. O sea, veníamos realizando todo un trabajo con el tema de la nube, con el tema de guardado de información, de la conexión desde fuera de la compañía. Entonces, cuando sucedió todo esto y en una semana había que como organizarse, te recuerda que en marzo fue, sí. Entramos en pandemia, se cierra todo, rápidamente todo lo que vinimos trabajando años anteriores a nosotros nos posibilitó trabajar. La inversión en tecnología sigue siendo, tenemos que trabajar más que todo con la dinámica dentro de la compañía para acostumbrarnos a trabajar a distancia, pero para nosotros es clave la innovación
y el trabajo con la tecnología es clave para nosotros. O sea, no nos detenemos en estas circunstancias, sino que ya lo habíamos tomado como un objetivo estratégico por lo menos hace 3 años a la fecha. ¿Qué rol juega el productor en la comercialización de la compañía? Mucho. La verdad que tenemos una muy buena relación, tanto en crédito como caución. Caución es mucho más brokerizado de lo que es el crédito, básicamente porque es un sector mucho más conocido. El rol en caución es vital y por suerte tenemos una muy buen trabajo con los brokers y asesores de seguro. En el caso de crédito es un rubro menos conocido, donde ahora estamos viendo más incorporación de brokers y también la relación es muy buena, porque es clave, es importante que se metan. No hay muchos especialistas en el sector y ojalá que haya más, porque eso va a ser motivo para el cual crezca o siga creciendo el ramo. ¿Y vos cómo ves el desempeño de los ramos hoy y qué pensás que va a pasar a futuro? Yo tenía muchas dudas el año pasado, había mucha incertidumbre, muchos, ¿no es cierto?, los agoreros de siempre que iba a haber una cantidad de siniestros catastróficos. No sucedió en el mercado. Lo que no significa que el riesgo haya pasado. Claro. Esta segunda ola nos pone en una situación de decir, bueno, el año pasado no hubo siniestros catastróficos porque hubo ahorros, las empresas apostaron mucho más. Yo creo que este año va a ser más dificultoso. Yo creo que el riesgo no pasó. Está toda la tensión política que se ve día a día y pensando de acá a las elecciones. O sea que ese factor preponderante de la inestabilidad política va a ser, junto con la segunda ola, generar este combo de todavía seguir una incertidumbre, que no se vislumbre un futuro. Es decir, bueno, las vacunas se van a suceder en tal y tal fecha, con lo cual a partir de ahí tampoco. No hay datos precisos. Yo creo que este año va a ser como el anterior, en el sentido de hay que cumplir diplomo, hay que pensar, no hay que hacer cosas, digamos, demasiado distintas a lo que sucede. Y para nosotros va a ser clave que estar pendiente y manejando el riesgo, junto con nuestros aseguradores, que también siguen teniendo miedo. Es como que no es que pasó. Claro. O sea, los aseguradores están también con mucha atención. Y la comunicación es clave en estos momentos. Y frente a la coyuntura económica actual, ¿qué posibilidades se pueden presentar a futuro en los ramos crédito y caución? En crédito, lo que es, por el tipo de cambio, desarrollo, lo que es comercio exterior. Volver al crecimiento, que de hecho uno lo escucha, el ingreso de dólares es vital para Argentina. Bueno, debería ser política de Estado promocionar las exportaciones. Y en términos de cauciones, volver a las obras realmente más grandes, volver a las licitaciones. Yo creo que ahí falta un poquito de coordinación y que nuevamente exista esto de destrabarse algunas obras que están pendientes. Tenemos entendido, el año pasado Vialidad hizo un trabajo muy grande para proyectar un montón de obras. Habría que ver el grado de ejecutabilidad que se está generando, pero yo creo que ahí se ofrece una posibilidad también. Y Juan Martín, decime, en el plano internacional, ¿existen países que apoyan a las compañías de seguros de crédito? Sí, afortunadamente en aquellos países que tienen mucha tradición de seguro de crédito, vamos a poner en Europa la mayoría, Estados Unidos los mismos, han existido paquetes de ayuda de diferente índole. Bueno, te cubro hasta más allá de tal siniestralidad te cubro yo. Originado por la pandemia. Totalmente. ¿Por qué? Porque entienden que el Estado tiene un rol importante para mantener la salud de las empresas, en este caso de las pymes, que viven de la línea de crédito. Los bancos, reticentes quizás a ofrecer esta línea crediticia, las compañías de seguro han sido clave para que las empresas sigan trabajando, para que sigan ejerciendo su rol. Entonces los estados, junto a las compañías de seguro, han entendido que no se pueden cortar las líneas de crédito, es clave para que esto pueda seguir funcionando. Y cuando decimos la economía tiene que seguir funcionando, bueno, ¿cómo hago? Con crédito. Ok, ¿cómo es el crédito? Bueno, las compañías de seguro, junto con los estados, han trabajado y yo creo que este año se va a extender esos paquetes de ayuda que son muy buenos. En Latinoamérica, si vamos al aspecto de este lado del Atlántico, no. Las compañías de seguro han tenido que arreglárselas solas. Y yo creo que va a ser una futura discusión con los estados, ver cómo frente a una circunstancia como esta, la anterior fue el 2008, la crisis. No se corta el crédito. No se corta el crédito. Es fundamental. Bárbaro. Te agradecemos mucho, Juan Martín, que nos hayas acompañado. Al contrario, un abrazo grande. Gracias. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte.
Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a hablar en este bloque de American Reinsurance Solution en el mercado reasegurador nacional e internacional. Estamos con Stefano Marzota, director actuarial de la empresa. ¿Por qué no comenzás contándonos un poco la evolución de la empresa, su historia? Bueno, Americal es un broker que ya lleva más de 40 años operando en Los Ángeles, California. Allá en aquel mercado está más enfocado en el retail de líneas personales. En Argentina ya el año que viene se cumplen 20 años y operamos únicamente como intermediarios de reaseguro. Eso en parte ha sido por una cuestión estratégica comercial, donde de alguna manera evitamos todo tipo de conflictos de intereses, porque en parte un gran canal de negocios nuestros son los productores medianos y chicos que nos acercan negocios con los cuales ellos se sienten cómodos porque no les competimos en su ámbito. Y al mismo tiempo, cuando trabajamos y ofrecemos capacidad de reaseguro para las compañías de seguros, no generamos ningún tipo de conflicto de interés, dado que no somos al mismo tiempo clientes en la parte de retail. Hoy en la Argentina hemos logrado ya una participación en el mercado importante y operamos en todos los ramos, tanto en contrataciones automáticas como facultativas, ¿no? Stefano, ¿qué evolución mostró la operatoria de Americal desde el inicio de la pandemia? Bueno, afortunadamente Americal hace varios años ya viene visualizando que tenía que estar muy preparada para el trabajo a distancia, porque nuestro rubro, nuestra actividad nos obliga a veces trabajar hasta altas horas de la noche por las diferencias horarias de los distintos mercados, a viajar muy seguido, con lo cual ya hace varios años hicimos una inversión muy grande en todo lo que a sistemas me refiero, y hemos logrado que cada uno de nuestros empleados, cada uno de nosotros, podamos trabajar desde cualquier parte con los mismos recursos que si estuviéramos en la oficina, accediendo a los mismos recursos como si estuviéramos en la oficina. Con lo cual, si bien la pandemia nos agarró de sorpresa a todos, prácticamente de un día para el otro hemos tenido que aislarnos, en lo que al trabajo y al servicio que Americal prestaba, no hemos sentido ningún resentimiento y hemos podido fluir perfectamente, ¿no? ¿Y el mercado reasegurador en su conjunto, cómo respondió al confinamiento? Bueno, es muy variado. La verdad es que en términos generales muy bien. El mercado de reaseguros local, para hacer alguna diferenciación, la verdad es que ha trabajado con muchísimo profesionalismo, ha venido desarrollándose muy bien. No hemos visto ningún tipo de resentimiento en el servicio y bueno, eso de alguna manera responde a los buenos recursos humanos que este sector tiene, ¿no? Porque ha demostrado una dinámica muy rápida para poder adaptarse a esa realidad.
Respecto al mercado internacional, dependiendo de cada reasegurador, algunos más conservadores, más estructurados, los primeros meses han sido bastante turbulentos y en donde más hemos notado tal vez un resentimiento en el servicio, por ejemplo, en el mercado de Lloyds, porque el mercado de Lloyds seguía operando bajo un sistema muy conservador, donde los corresponsales van con su carpetita a ver los escritorios de cada uno de los sindicatos y los suscriptores. La presencialidad era un valor agregado muy fuerte del mercado de Lloyds y eso se cortó completamente y ahí se retrasaron muchas, esa dinámica que tenía, donde uno por ahí mandaba un mail esta noche y ya mañana mismo tenía respuestas de varios suscriptores, eso se ralentizó muchísimo. Pero por la propia dinámica que tenía y la forma de trabajar que tenía Lloyds, ¿no? En la Argentina, ¿cómo se están desarrollando las operaciones de reaseguro que incluyen moneda extranjera? Bueno, en realidad las operaciones de reaseguro pueden ser contractualmente en moneda extranjera o en moneda local, ¿no? Cuando se celebra un contrato, lo que sí puede ser celebrado con un reasegurador local o con un reasegurador admitido internacional. Te lo consulto por la falta de dólares. Claro. En el caso de celebrar un contrato con el reaseguro admitido, obviamente a la hora de transferir las primas de reaseguro hay que hacerlas al exterior y esa remesa tiene que hacerse obviamente en dólares, con lo cual hay que ir al mercado libre de cambios para hacer la conversión. La realidad, la Argentina obviamente ha tenido escasez de dólares y ha impuesto cierta burocracia, cierta administración respecto a lo que implica una transferencia al exterior, pero cumplimentados todos los requisitos, antes o después las transferencias siguen saliendo, se está pudiendo lograr honrar esos compromisos y no hemos tenido grandes inconvenientes en ese sentido. Y frente a los próximos contratos de junio, ¿cómo están los precios, los volúmenes de las compañías en el actual contexto? Bueno, es interesante porque el mercado de reaseguro este año, para las próximas renovaciones, por un lado, tenemos la segunda renovación ya en pandemia, en aislamiento. ¿Se va a poder comparar con el año pasado? Sí, con lo cual en ese sentido creo que todos vamos a estar más ejercitados respecto a lo que implica trabajar en esta nueva modalidad. Y creo que, a diferencia del año pasado, vamos a tener más tiempo para presentar la información a los reaseguradores. En relación a los precios, el mercado internacional viene experimentando un endurecimiento de términos y condiciones que es muy variado dependiendo del ramo. Tenemos ramos como vida, accidentes personales, ART, incendio o responsabilidad civil general, tal vez, donde no hemos visto grandes sobresaltos. Pero en otros ramos, como tal vez más volátiles, como puede ser transporte de mercaderías, en riesgos de energía, en líneas financieras, cascos marítimos, aeronavegación, los incrementos son impresionantes. Vemos del orden del 100%, 50%, 200%. Y no está relacionado a la pandemia, sino que está relacionado a un endurecimiento del mercado por malos resultados que ha venido teniendo de un mercado blando muy extenso, ¿no? ¿Qué perspectivas observás para el negocio de reaseguros nacional e internacional, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo? Bueno, por suerte ya estamos en un escenario donde tenemos varias vacunas en el mercado, países que están vacunando constantemente a distintos ritmos, cada uno por supuesto, pero ya tenemos una solución al problema, digamos, que se pueda visorar. En ciertos países ya están en un proceso de liberación del aislamiento. Yo creo que ya el 2022 podremos ver un repunte y una salida de esta depresión económica mundial que
que en algunos países como el nuestro ha sido del orden del 10%, en Europa del 6%. Son valores que no se veían desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual el repunte macroeconómico que va a existir en el mundo a partir del año que viene, eso va definitivamente a arrastrar a nuestro rubro, que está muy correlacionado con la actividad económica, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Hasta el próximo bloque. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Seguimos, Horacio, analizando la coyuntura económica, continuando lo que hablaste la semana pasada. Así es, sí. Indudablemente las perspectivas no están absolutamente definidas, pero puede decirse que todavía no hay lugar para un optimismo marcado, pero tampoco para una catástrofe como se pronostica desde algunos sectores. Hay noticias buenas. Los precios de la soja y del maíz en general y las perspectivas para la próxima cosecha de trigo, pero ahora el maíz y la soja son casos concretos, van a generar muchos más dólares de los previstos. Estamos ya con precios internacionales históricamente muy altos. No estamos en los picos que hubo en 2006, 2011, pero muy cerca ya de esos picos y con pocos antecedentes a esos niveles. Así que eso genera dólares, genera expectativas. Se supone de que hay una gran inflación en el medio, mucha emisión y bancos en problemas porque cuando los gobiernos no puedan sostener esos ajustes, muchas empresas van a tener problemas en el mundo. Y eso genera un gran movimiento especulativo en los mercados de cereales, de commodities. Así que es muy posible que este arrastre... ¿Bancos en problemas te referís a bancos internacionales? En el mundo, claro, en el mundo. Si no, en la Argentina estamos muy tranquilos en ese sentido. Pero porque no hay muchos depósitos, claro, no hay muchos créditos. Pero en el mundo los bancos están complicados y con las potenciales quiebres de empresas que se van a producir cuando tengan que disminuir los subsidios. Y los inversores lo saben, y así como sube el Bitcoin y hay mercados muy especulativos, los inversores se dedican mucho a las commodities y eso exacerba la suba, como viene ocurriendo históricamente, ¿no? Inclusive con problemas complicados, sabemos inclusive para la Argentina, claro, y para el mundo, hambrunas, etcétera, pero la especulación. Así que el mercado de la soja está sostenido. El dólar ha subido un escalón importante, pero no se ha escapado como se temía. Y después volvió a bajar. Volvió a bajar. El paralelo, ojo, los dólares financieros siguen mostrando presión alcista,
pero por lo menos no es una situación descontrolada. Está controlado. Y bueno, estamos viendo que la recaudación está evolucionando muy bien, ¿no? Sí. Indudablemente el impuesto a la riqueza está generando y va a generar un efecto positivo. Las retenciones en momentos que suban los precios internacionales también. Así que hay algunos elementos positivos. Lo que está indeterminado, complejo, es el problema clave de la renegociación con el Club de París y el fondo, que no se sabe, pero todo indicaría que va a haber paciencia hasta después de las elecciones. Bueno, entre las cosas que están mal, indudablemente, el tema de la inflación es muy preocupante. Sabemos que está exacerbado por la buena noticia del aumento del precio de los alimentos en el mundo, pero no deja de ser muy preocupante. El tema fiscal, con los mayores subsidios, por más que haya buena recaudación, es peligroso. Y bueno, el tema de expectativas que surgen de una situación política más compleja de la que se preveía, bueno, que no nos corresponde analizar a nosotros, eso sin duda puede afectar en el clima de negocios en la Argentina. Muy bien. Bueno, vamos al tema de seguros. La superintendencia dio a conocer la circular de vehículos expuestos a riesgo, que lo hace trimestralmente. ¿Cuál es la cantidad de vehículos asegurados? A diciembre del 2020, el total de vehículos asegurados son 13.292.000 contra 13.233.000 que teníamos un año atrás. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de vehículos expuestos a riesgo incluimos todo. Motos, camiones, autos particulares, pick-up. Acá está todo junto. ¿Qué es lo que creció en este año? Diciembre de 2020 contra diciembre de 2019. Motos. El parque de motos es de 1.894.000 a diciembre del 2020 y era 1.810.000 a diciembre del 2019, con un incremento de un 4,7%. ¿Qué bajó en forma importante? Taxis y remises. Taxis y remises bajaron en un 17 y un 19%. En el caso de taxis teníamos 86.900 en el cuarto trimestre del 19, diciembre, y tenemos ahora 72.000. Y remises teníamos 53.000 en el cuarto trimestre del 19 y 42.851 tenemos a diciembre del 2020. Estos son prácticamente, yo diría que los rubros más importantes para destacar. En una época daban la clasificación del parque, pero ahora viene todo junto. No se sabe cuánto tiene cada compañía, sino el total. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.